Paz a vosotros, mis amados hermanos. Para este sábado 28 de septiembre corresponde el tema que lleva por título El que persevere. Está basado en Mateo 28:13, que a la letra dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Objetivo: promover entre nosotros el valor de la constancia por medio del llamado de nuestro Dios para vencer en este mundo, como el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús. Bueno, pues este es un tema muy hermoso porque nos habla sobre la perseverancia. Eh, Sabemos que en medio de todo lo que a nosotros nos venga, en medio de todas las cosas que nosotros tengamos que sufrir, tenemos que soportar, y aprender a soportar es perseverar. Soportar es eso. Y es importante que nosotros entendamos cómo debe ser nuestro comportamiento delante de nuestro Dios. La vida eterna, para poderla ganar, hermanos, requiere de constancia, de dedicación, de entrega, de esfuerzo, con todas aquellas virtudes y valores que como hijos de Dios debemos de tener. Y esto es lo que nos hace a nosotros ser dignos, si es que nosotros, hermanos, no desmayamos hasta el final. ¿Qué circunstancias son las que nos pudieran hacer desistir de nuestra fe? Esto es lo primero, hermanos, que quiero que nosotros analicemos para que podamos ver lo que es la perseverancia. ¿Qué cosas son las que pudieran a nosotros hacernos desistir de la fe? Si tomamos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, en su versículo número 35, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Este listado que hace el apóstol es de lo que más, hermanos, se vive, que como seres humanos tenemos nosotros que afrontar, porque en la vida está llena de tribulaciones, la vida está llena de angustias, hay enfermedades, hay cosas que muchas veces, hermanos, nos acosan en la vida y que no podemos nosotros soportar, o nuestra fe es tan débil que no alcanzamos nosotros a soportar. ¿Cuántos hermanos de la iglesia se han salido por estas circunstancias? ¿Cuántos han renunciado a la fe por los problemas y por las situaciones que se viven? Muchos culpan a la vida, muchos culpan a Dios, muchos culpan a los hermanos, culpan a la iglesia, culpan a la familia, a los hijos, a los padres, al esposo, a la esposa. Y queremos culpar todo, cuando en realidad lo que la palabra solo dice para nosotros: el que perseverare hasta el fin. Nosotros, hermanos, debemos de aprender a perseverar pese a las circunstancias que puedan presentarnos, que se nos puedan presentar a nosotros en la vida. Hambre, hay veces hay problemas económicos, hay problemas de situaciones complicadas que hacen precisamente que la vida, hermanos, se nos complique en medio de tantas cosas que nos toca vivir. Dice la palabra que en medio de peligros o en medio de lo que sea, nosotros debemos de soportar. Y Romanos es obvio, Romanos 8:35 es obvio. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué nos va a hacer desistir de esta fe? Estas cosas, para el apóstol Pablo, a como él las dibuja dentro de este escrito, deben de ser insignificantes en comparación de lo que puede venir más adelante, hermanos, que Dios tiene preparado para nosotros. Continúa diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8:18, y por esto era su seguridad. Dice Romanos 8:18, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera,
que en nosotros ha de ser manifestada. Hay muchas cosas por las que nosotros atravesamos, circunstancias difíciles, duras, dolorosas, hasta trágicas, hermanos. Pero no debemos permitir que nada de esto haga que nuestra fe se disminuya o se extinga. Que nada de esto nos haga desistir de la fe que nosotros, hermanos, hemos recibido de parte de nuestro Dios. Porque en realidad nada de lo que se padece en este tiempo se podrá comparar con todo lo glorioso que vamos a recibir en aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. ¿Qué cosas o circunstancias son las que nos pudieran hacer desistir? Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 dice también el Señor Jesucristo como ejemplo. Mateo capítulo 13 en su versículo 20 al 22 dice así la palabra de nuestro Dios. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. 22, Mateo 13, 20 al 22, sí estoy bien. Repito, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y luego la recibe con gozo, mas no tiene raíz en sí, antes es temporal, que venida la aflicción o la persecución por la palabra, luego se ofende. Aquí ya encontramos dos aspectos importantes también en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo: la aflicción o la persecución. El 22 dice, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hácese infructuosa. Esto significa, hermanos, que no solamente las aflicciones o las persecuciones o las angustias son las que nos hacen desistir de nuestra fe. También en ocasiones, como dice el versículo 22, puede ser, hermanos, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Porque muchas veces, hermanos, dejamos las cosas de Dios por intereses materiales, por avanzar o crecer en esta vida. Y esto, hermanos, nos lleva a perder lo más importante que nosotros tenemos. Cuando dejamos las cosas de Dios por conquistar las cosas del mundo, las cosas materiales del mundo, esto pues nos puede llevar a nosotros a una terrible perdición. Y esto es lo que a Dios, hermanos, no le agrada, no le gusta que nosotros, hermanos, hagamos esto o que nosotros nos dejemos llevar por todo lo que este mundo pudiera ofrecer, por más grande o por más hermoso que pudiera ser. Hermanos, recordemos que desde el momento en que hemos hecho un pacto con nuestro Dios, es porque vamos a soportar todas las cosas y vamos a perseverar en medio de lo que nosotros tengamos. Decía el apóstol Pablo que él estaba hecho o acostumbrado tanto a tener riqueza como a no tener nada. Y decía él una frase que quedó para la historia de la iglesia de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es lo importante, hermanos, en este tipo de situaciones. Hay un profeta allá, el profeta Elías, allá en el primer libro de los Reyes. También lo conocemos y esta historia es bueno abordarla en este momento por la enseñanza que pueda a nosotros aportarnos en este tema de la perseverancia. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. En sus versículos, en su versículo 4 primeramente, dice aquí, bueno, 3 y 4 dice: viendo pues el peligro, levantóse y fuese para salvar su vida, y vino a Berseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, deseando morirse, dijo: baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Cuando nosotros, hermanos, nos damos por vencidos en la vida, cuando de pronto nos damos por derrotados,
Allí es donde está el peligro. Porque podemos avanzar, podemos seguir adelante en medio de todas las luchas que vengan, soportar, y si lo hacemos, como dice la palabra, soporta las aflicciones, le decía Pablo a Timoteo como fiel soldado de Jesucristo, o como dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si esto lo hacemos, hermanos, entonces alcanzamos bendición en Dios. Pero hay ocasiones en las que las presiones son tan fuertes que nosotros optamos por darnos por vencidos. Dios no lo permite porque a Dios esto no le agrada. En el caso del profeta Elías, él tenía que continuar y nuestro Dios le ayudó para que él se levantara de en medio de esta circunstancia o de esta situación que era terrible para él y que de alguna manera, hermanos, lo había llevado casi a desistir de lo que él tenía como misión, como profeta de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo número 7 de aquí mismo, primer libro de Reyes 19, dice el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez tocóle diciendo, levántate, come, porque gran camino te resta. No es tiempo, hermanos, de desistir, es tiempo de perseverar en medio de las circunstancias. Yo no sé, hermanos, y creo que esto es importante mencionarlo en cada una de las congregaciones. Yo no sé en qué situación se encuentre cada uno de mis hermanos. No lo sé, porque hay tanto sufrimiento en esta vida. Hay tantas cosas que nos obligan a llorar, que nos llevan, hermanos, a sentirnos de pronto deprimidos, tristes, angustiados, derrotados por las cosas que están sucediendo. Y yo, conforme a la palabra de Dios y a lo que entiendo, es lo que les puedo yo decir y es lo que quisiera que me dijeran en un momento de angustia por el que yo tenga que atravesar. Levántate, gran camino te resta, porque en realidad, hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin. Y es tiempo, hermanos, de levantarnos. Es tiempo, hermanos, de entender que como hijos de Dios tenemos que seguir adelante en medio de las cosas que nos toquen vivir. No importa lo que nos toque vivir, nosotros tenemos que seguir adelante en todo momento. Esto, hermanos, es el consejo de lo que hoy estamos aprendiendo y de lo que nos va a servir, hermanos, para salir adelante. Tener buen ánimo es importante para alcanzar las cosas de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 9. Y esto, hermanos, también lo dijo nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 9 y en su versículo 62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Esto significa, hermanos, que a Dios no le gustan las personas que se dan por vencidas. No le gustan las personas que se dejan vencer, porque eso significa que no tenemos confianza en Dios. Eso significa que nosotros no estamos dispuestos a soportar o a sufrir todo por amor a nuestro Dios. No le agrada esto a nuestro Dios. Nuestro Dios quiere que si nosotros hemos elegido este camino y estamos aquí en la iglesia de Dios, soportemos por encima de todas las cosas. Si de pronto en medio de la enfermedad, de la prueba, de la aflicción, sentimos que Dios no nos escucha, sigamos clamando. Y si sentimos que no nos sigue escuchando, sigamos clamando. Y si nunca nos escuchó, sigamos firmes en la fe. Tenemos un Dios que tarde o temprano nos levantará de entre los muertos y nos dará todo
lo que nosotros, hermanos, como bendición tengamos en promesa de parte de nuestro Dios. Pero hay que luchar hasta el final y hay que esforzarnos por encima de todas las cosas. Esa fue la enseñanza de aquellos jóvenes hebreos cuando iban a ser lanzados a aquel horno de fuego, que decía, si Dios no nos libra de tu mano, como quiera, no vamos a adorar. De todas formas, a tu Dios no vamos a adorar, no nos vamos a postrar ante tu estatua. ¿Por qué? Porque la idea de un verdadero hijo de Dios es perseverar pese a las circunstancias que nosotros tengamos que vivir. Esto es importante, hermanos, que no lo olvidemos. ¿Qué implica perseverar? ¿Qué implica perseverar? Ahora vamos a pasar a otro punto. ¿Qué implica perseverar? Cantares, Cantares capítulo 8, en su versículo 7, dice lo siguiente: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Y entonces, hermanos, de acuerdo a lo que estamos preguntando, ¿qué implica perseverar? Perseverar, hermanos, implica aguantar, soportar por encima de todas las cosas. Las muchas aguas no apagarán el amor, ni lo van a ahogar los ríos. No van a poder, por más terribles que sean las circunstancias que vivamos, no lo van a poder hacer. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir amando a Dios. Tenemos que seguir amando por encima de todas las cosas, sin importar lo que pase para con nosotros. No importa lo que venga. El Salmo 46:2 dice: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Esto es lo que implica perseverar, que sin importar lo que suceda, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, yo voy a seguir firme, por encima, hermanos, de todas las cosas. Esto es lo que necesitamos entender como hijos de Dios en este tema tan precioso y tan importante que tenemos. Romanos capítulo 4, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, en su versículo número 16. Por tanto, es por la fe para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Seguimos adelante leyendo hasta el 22, dice el 17, como está escrito, que por Padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Él creyó, dice el 18, y describe la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué implica perseverar? Creer en esperanza contra esperanza. Aunque todas las cosas las veamos en contra, aunque todo lo veamos al revés, de pronto quizá decimos nosotros cuando estamos en la iglesia, pero es que yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. No tenía tantos problemas, no me iba tan mal, no sufría tanto, tenía paz, tenía felicidad en la casa, me sentía mejor que hoy. Dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. 19, y no se enflaqueció en la fe. Esto es importante. ¿Qué implica perseverar? No enflaquecerse en la fe, sin importar las cosas. Le dijeron que iba a tener un hijo y no consideró su cuerpo ya muerto, dice, siendo ya casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Simplemente creyó y no se enflaqueció su fe. Versículo 20, tampoco en la promesa de Dios
dudó con desconfianza. ¿Qué implica perseverar? No dudar nunca de las promesas de Dios. Antes dice, fue esforzado en fe. Nos tenemos que esforzar en fe a pesar de las cosas que vengan, a pesar de que todo esté en contra, dando gloria a Dios. El 21, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso de hacerlo. Aquí tenemos algo importante. Plenamente convencido. ¿Qué implica perseverar? Estar plenamente convencido. Por eso dice el 22, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Allí lo tenemos, hermanos, como una descripción y un ejemplo importante de la perseverancia de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, y hermosa palabra la que nos toca analizar hoy. Mateo capítulo 10, en su versículo 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué implica perseverar? Soportar hasta el fin. Esto implica, hermanos, perseverar, y debemos de tenerlo presente en todo momento. Romanos 8:40. No. Romanos 8:39, perdón. Dice 38 y 39. Dice, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué implica perseverar esto? Que nada ni nadie nos aparte de las cosas de Dios. Lo que venga, hermanos, incluso en la iglesia, si de pronto nos quieren enseñar una doctrina ajena, una enseñanza, hermanos, no podemos darnos el lujo a estas alturas de permitir que alguien venga y nos engañe y nos saque de esta gracia tan gloriosa que Dios nos está dando. No permitan que nadie los aparte de la fe. La fe que tenemos es una fe grande y valiosa. La doctrina de la Iglesia de Dios no tiene igual. Así digan lo que digan los demás, dice la palabra, no creáis. Primera de Corintios 13:7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso implica, hermanos, perseverar. Y es lo que nosotros debemos de tener en mente siempre. Ahora, ¿cómo podemos perseverar? Esto es importante también. ¿Cómo podemos perseverar? Primero a los Corintios capítulo 15, en su versículo 57, dice la palabra de Dios lo siguiente: mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Cómo podemos perseverar? Pues tomándonos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la única forma, hermanos, de que nosotros podamos perseverar. Hay cosas que por nosotros mismos jamás las vamos a poder hacer, pero tenemos a nuestro Señor que, hermanos, siempre va a estar presente para ayudarnos. Decía en su promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es lo que nosotros debemos entender. ¿Cómo podemos perseverar? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque a todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cómo podemos perseverar? Depositando nuestra fe completamente en nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos va a llevar, hermanos, a alcanzar todas las promesas de nuestro Dios. Un ejemplo que todos conocemos se encuentra en Génesis capítulo 32, Génesis capítulo 32, y hermanos, ya lo sabemos nosotros, en sus versículos 24 al 28. ¿Y cuál es la historia, hermanos? La historia es de un hombre que se llamaba Jacob, usurpador, eso significaba, y que cambió su nombre por
el de Israel, pero no lo cambió él. Fue la promesa y la bendición de nuestro Dios. ¿Cómo sabemos esta historia y cómo la conocemos? Que de pronto cuando iba él pasando, hermanos, por aquel arroyo, de pronto se quedó solo y luchó con él, y luchó Jacob con un ángel hasta que rayaba el alba. El ángel, al ver que, dice la palabra de Dios, que al ver que no podía con él, tocó en el encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo a Jacob mientras con él luchaba. ¿Cuánto dolor sentiría? Que de pronto como si le arrancaran una pierna entera, pero a pesar del dolor terrible que estaba sufriendo, no lo soltó. No lo soltó porque él estaba dispuesto a recibir una bendición y resuelto a que el ángel lo bendijera. Déjame, dice, y no te dejaré, decía él, si no me bendices. Le cambia el nombre y le pone por nombre Israel y le da el motivo, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo se llama eso? Se llama perseverar. ¿Cómo podemos perseverar? Agárrese del Señor Jesús. Si se le arranca una pierna, si sufre de dolor, si hay tanta angustia en su vida por estar agarrado de la mano del Señor, lejos de soltarse, agárrese con más fuerza, porque allí está la bendición y la vida eterna. ¿A qué nos lleva la perseverancia, hermanos? Esto es algo que todos nosotros ya conocemos. Dice nuestro texto, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y Romanos capítulo 2, 7 lo complementa y dice, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. ¿A qué nos lleva la perseverancia, hermanos? Nos lleva y nos conduce a la vida eterna. Todos los que quieran la vida eterna, perseveren, hermanos, sin importar lo que pueda suceder. Recuerden, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice allá en Hebreos capítulo 13, capítulo 12, en su versículo número número 3, dice así: Reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos, desmayando. Recuerden, cada que sufran, cada que les toque pasar por momentos complicados y difíciles en su vida, recuerden todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, cómo fue atacado por hombres pecadores cuando estaba en la cruz, todo lo que tuvo que soportar, todo lo que hicieron contra él en aquel momento, para que no se fatiguen en sus ánimos y desmayen. Perseveren, vamos a perseverar, porque hay promesa en perseverar delante de nuestro Dios. Pasa a vosotros, hermanos, que Dios sea con todos.